Entonces voy a hacer una oración. Querido Hanul Pumunín, muy buen día. Padres verdaderos del cielo, de la tierra y de la humanidad, muy buen día. Y para todos los hermanos y hermanas, muy buen día. Te damos las gracias, querido Hanul Pumunín, que hoy día, ya día 2 de septiembre, nos permites una vez más estar comenzando el día centralizado en el Jundoqué a las 6 de la mañana. Por favor, acompáñanos, querido Padre, Madre Celestial, para que podamos explorar contenidos, reflexiones y continuemos en este camino Hanun Pumunin de crecimiento interno, acercándonos cada vez más a ti y cada vez más a los Padres verdaderos. Hanun Pumunin, queremos siempre extender nuestra bendición para la Madre verdadera, quien está guiando la providencia en este momento, está cerrando la providencia, el capítulo final de la providencia centralizado en los padres verdaderos. Y la Madre está terminando también todas las condiciones para que el próximo año se pueda ofrecer el Palacio Chongwongun, Santuario Chonil, donde, Padre, por primera vez va a existir un lugar físico donde la humanidad podrá venir a prestarte honores y glorias, Hanul Pumurín, como nunca fue hecho antes. Por eso va a significar un periodo importante providencialmente y ciertamente a nivel espiritual va a haber un avance importante en la providencia también, guiado desde el mundo espiritual por el Padre verdadero. Y oramos también, Hanul Pumurín, por todos nuestros hermanos y hermanas, familias bendecidas, hijos bendecidos, que todos podamos caminar cada día con mucha unión entre familia, entre padres e hijos, como hermanos, todos juntos, centralizados en los padres verdaderos, en especial centralizados en la madre verdadera. Por favor, guíanos siempre, querido Hanul Pumurín, para que podamos mantener un espíritu muy elevado, un pensamiento muy profundo, Hanul Pumurín, en esta época. Es un periodo bastante complejo a nivel social, a nivel geopolítico, Hanul Pumurín. Hay tanta amenaza de violencia, de guerra. Por eso necesitamos estar unidos, con mucha fe, con mucha esperanza, buscando también desde nuestro lado apoyar la providencia en el testimonio y realizando actividades que puedan permitir que la verdad pueda expandirse en nuestra área de donde vivimos, Hanul Pumurín, en nuestro país, en nuestro trabajo, donde sea que estemos, que podamos tener el valor, la fuerza para testificar a nuestros hermanos y hermanas. Una vez más, Hanul Pumurín, muchísimas gracias por todo. Te pedimos, por favor, tu guía y tu bendición en esta mañana. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú. Ayú. Muy buen día, una vez más, queridos hermanos y hermanas. A quien veo acá, señora Sachiko ahora, a Miguel también. Bueno, entonces hoy día quería reflexionar un poco con ustedes leyendo también una parte del principio divino que justamente ayer vino Hermes y leímos sobre el segundo ciclo de conferencia del principio divino, sobre el dominio directo, dominio indirecto y dominio directo. Y ahí surgieron pensamientos interesantes con Hermes que me gustaría compartir con ustedes. Pero hay también una relación directa y una relación indirecta que es diferente del dominio indirecto y dominio directo. Son dos cosas diferentes. Yo las tenía todas juntas. Relación directa o relación indirecta. Digamos, este tendría que estar arriba. Dejen bajar este aquí abajo. Entonces, primero tendría que ser la relación indirecta, y relación directa es una cosa y dominio indirecto y dominio directo es otra cosa. Yo pensaba de que era lo mismo, pero es muy diferente. La relación indirecta o relación directa con Dios es diferente al dominio indirecto o dominio directo de Dios. Son dos cosas diferentes. El dominio directo se da en un entorno diferente, no es individual. El dominio directo se da en la familia. Eso no había pasado de largo para mí este concepto.
Y la relación directa es una relación personal, básicamente de la capacidad de sentir el corazón de Dios, que es la primera bendición, pero no es el dominio directo. El dominio directo se da en la familia. Eso vamos a leer ahora, es el principio divino, esa parte. Entonces voy a salir de aquí, voy a entrar, a ver, espérense un poquito aquí, para que podamos reflexionar juntos. Bueno, dice aquí el principio divino, aquí cuando da una explicación sobre las tres bendiciones, lo que nos interesa a nosotros es la primera bendición. La primera bendición de Dios para el hombre era la perfección de su individualidad. Para que el hombre perfeccione su individualidad, su mente y su cuerpo, que son la expresión dividida de las características duales de Dios, deben llegar a unirse mediante la acción de dar y recibir entre sí. Se forma así un fundamento individual de 4 posiciones centralizados en Dios. El hombre, cuya mente y cuerpo ha formado un fundamento de 4 posiciones original centrado en Dios, se convierte en el templo de Dios, hablando de forma individual. Primera de Corintios 3:16. Y forma un solo cuerpo con él, como dice Juan 14:20. Esto significa que el hombre adquiere divinidad, este hombre individual, esta mujer individual. Cuando dice hombre se refiere a ambos, hombre y mujer. Entonces adquiere la divinidad. ¿Y cuál es la característica de esta persona, de estos dos seres, Adán y Eva, perfeccionados? ¿Cuál es la característica individual? Bueno, individualmente ellos sienten exactamente lo que Dios siente, conociendo la voluntad de Dios, vivirían según el deseo de Dios. Un hombre que hubiera perfeccionado así su individualidad tendría un perfecto dar y recibir entre su mente y cuerpo, no habría conflicto entre la mente y el cuerpo. Ambos en unidad, mente y cuerpo, formarían un objeto sustancial para Dios. En este caso, Dios sería feliz porque podría sentir su propio carácter y forma objetivamente a través del estímulo proveniente de este objeto sustancial. La mente del hombre como sujeto siente lo mismo en relación con su cuerpo. Por lo tanto, cuando un hombre ha realizado la primera bendición de Dios, llega a ser un buen objeto para la alegría de Dios. Un hombre con una individualidad perfecta siente todo lo que Dios siente, como si los sentimientos de Dios fueran los suyos propios. Por ello, no podría hacer nada que causara aflicción a Dios. Esto significa que tal hombre nunca podría caer. Entonces aquí da las características básicamente de una persona que se torna uno con Dios, pero todavía no menciona aquí el dominio directo. No entra todavía esto en la categoría de dominio directo de Dios, donde Dios puede entrar y dominar completamente. Sí, claro, el ser humano se torna un objeto de Dios, por lo tanto no va a cometer pecado, no va a cometer error, y hay un cierto dominio individual de Dios sobre él, pero el dominio directo al cual se refiere el principio divino es cuando Adán y Eva están juntos, como esposo y esposa. Eso lo vamos a ver acá, muy interesante. Yo pensaba que el dominio directo implicaba ya en el momento de que Adán y Eva alcanzan la perfección, entonces ya eso es dominio directo, pero no es completo el dominio directo en la primera bendición. Entonces, bueno, aquí comienza después aquí comienza a explicar sobre la segunda bendición, pero vamos a bajar ahora para el dominio directo que está un poquito más abajo, creo que la página 38 acá de el periodo de crecimiento, dominio directo, aquí está. Entonces el dominio, vamos a analizar primero el dominio directo y le vamos a sacar acá una cosa muy interesante y lo vamos a conectar más adelante con el dominio directo que está más abajo, aquí, dominio directo. Pero vamos a analizar acá algo que conversamos con Hermes sobre el dominio directo, que cuando nosotros conocimos la iglesia la primera vez, cuando escuchamos las conferencias la primera vez, yo quedé, por ejemplo, en mi caso, un poco así viendo a Dios muy de lejos cuando leí esta parte. Dice, durante el periodo de crecimiento, todos los seres de la creación crecen autónomamente por la fuerza del principio. Por consiguiente, Dios,
como el autor del principio, se relaciona con la creación indirectamente, relacionándose directamente solo con los resultados de su crecimiento que están de acuerdo con el principio. Por esto podemos llamar a este periodo el dominio indirecto de Dios o su dominio sobre el resultado dentro del principio. Entonces siempre yo escuchaba a los hermanos que me decían, uno tiene que cumplir su responsabilidad porque mientras está en este periodo indirecto, Dios no se puede relacionar contigo directamente, sino que solo cuando traes un resultado, cuando traes victoria, cuando hay un resultado de algo, entonces solo ahí Dios puede aproximarse de alguna forma. Entonces siempre esto me desanimaba porque muchas veces uno no cumple su tarea, no termina la tarea correctamente o le faltó un poco. Entonces siempre sentía cuando leía esto de que Dios está todavía esperando que uno pueda cumplir 100% una misión. Porque aquí dice, el principio divino dice que Dios se relaciona solo con el resultado del principio. Y se supone que yo estoy ahora en un proceso de estar creciendo, estoy en el periodo de dominio indirecto de Dios, creciendo hacia la perfección. No soy perfecto. Entonces Dios se relaciona conmigo solo cuando yo cumplo algún resultado, cuando tengo alguna victoria. Esto yo lo tenía así en la mente, ¿no? Y los hermanos en esa época entendíamos eso. Dios se relaciona solo contigo cuando tú cumples tu responsabilidad, cuando traes un resultado 100% victorioso internamente. Entonces veíamos distante a Dios en ese momento, por lo menos en mi caso. ¿Ah? Porque yo estoy en un dominio indirecto, estoy en la restauración. Entonces Dios ciertamente todavía no me puede tocar, no me puede abrazar. Y aquí es donde conversamos algo con Hermes muy interesante, el dominio indirecto. Si bien Dios no puede relacionarse directamente, dominar directamente a un ser humano cuando está en su periodo de crecimiento, si nosotros pudiéramos ver el corazón de Dios en ese proceso, cómo está el corazón de Dios, porque aquí se muestra a Dios como distante, es decir, Dios está simplemente en algún lugar esperando a que esta persona pueda cumplir su tarea en este proceso de crecimiento para que Dios pueda abrazarlo de acuerdo al resultado, de acuerdo al resultado. Entonces es frío se ve ahí, ¿no? Dios solamente creó al ser humano, el ser humano físicamente crece, el físico, e internamente cumpliendo su responsabilidad correctamente. Cuando cumple, entonces Dios se hace presente y puede abrazarlo. Entonces en ese periodo que está creciendo el hermano, la hermana, o Adán y Eva, cuando está creciendo, da la impresión de que Dios está simplemente en algún lado mirando, observando que el ser humano crezca. Pero no es así, querido hermano y hermana. Y ahí surgió un ejemplo muy bonito de un bebé. Un bebé, por ejemplo, podemos decir nosotros que todavía el papá, la mamá no pueden dominarlo directamente. No pueden tener una relación de corazón con el bebé. Pero ¿a qué distancia se encuentra la mamá del bebé? Díganme ustedes, de corazón. ¿A qué distancia la mamá de corazón está con el bebé? Está pegado con ella. La madre tiene a su bebé 24 horas al día, si pudiera, apegado en su pecho, amamantándolo, cuidándolo o cuidándola, hasta que el bebé pueda valerse por sí mismo. Es decir, el periodo de dominio indirecto de corazón de la mamá con su hijo o hija es un periodo donde los padres están más cerca del bebé, y de corazón y físicamente. ¿Entiende por qué lo digo? Porque cuando nosotros analizamos esta parte del dominio indirecto de Dios y vemos que el ser humano tiene que crecer hacia la perfección, y aquí dice que Dios se relaciona solo con el resultado del principio, nos da la impresión de que Dios está mirando en algún lugar allá, mirando y esperando que el ser humano crezca. Y da la impresión que Dios está lejos, simplemente esperando que yo traiga un resultado para que Dios se relacione con uno. Lo cual no es verdad. El punto complicado para Dios era que Él no tiene cuerpo. La creación comenzó con la motivación de Dios de poder crear un ser humano que pudiera ser el cuerpo de Dios. Entonces Dios no tiene cuerpo para cuidar a sus hijos con ese cariño, estar pegado con Adán y Eva para cuidarlos. No puede, no tiene cuerpo Dios. Dios podría recién hacer eso a través de Adán y Eva con sus hijos. Dios podría manifestar
su cariño y su protección directa hacia este hijo o hija que está pasando por este periodo de crecimiento individual, donde tiene que aprender a cumplir su responsabilidad. Pero en ese periodo, en ese proceso de crecimiento, los padres están más apegados que nunca al hijo o a la hija. No están separados, a pesar de que los padres no pueden comunicarse directamente. Para tener un dominio de corazón significa una relación de corazón perfecta entre ambos. No hay una relación directa. Pero la presencia de los padres, ¿dónde está? Cuando los padres tienen su bebecito chico, cuando recién llega del hospital, o cuando nace, desde cuando nace, ya la madre está con su hijo o hija en su pecho y luego durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que aprende a caminar. Recién cuando aprende a caminar se aleja un poco físicamente de los padres, ¿eh? Y cuando crece, físicamente comienza a ser independiente, comienza a tomar sus propias decisiones, responsabilidad, físicamente ahí donde comienza a alejarse físicamente. Pero en este periodo indirecto, cuando el bebé está creciendo, los padres están físicamente pegados al bebé, no hay distancia. ¿A dónde quiero llegar con esto, querido hermano y hermana? Nosotros estamos tratando de ver el corazón de Dios en todo, la presencia de Dios. Queremos mostrar que Dios nunca ha estado separado del ser humano. Nunca, nunca. Si Dios pudiera cuidar a Adán y Eva directamente, pegados junto a ellos, físicamente cuidándolos para que no les pase nada, lo hubiera hecho, pero Dios no tenía cuerpo físico para hacerlo. Adán y Eva iban a ser la ropa de Dios, el cuerpo de Dios por primera vez para Dios. Por primera vez, Adán y Eva habrían sido la encarnación de Dios. A partir de Adán y Eva, Dios podría manifestar su amor paternal, maternal a los hijos de Adán y Eva. A sus nietos podría Él cuidarlos directamente para que no les sucediera nada. Entonces Dios tuvo que encomendar ese cariño y esa protección en este periodo indirecto a Lucifer. Lucifer tuvo que hacer de madre, espiritualmente hablando, pero directamente tocando a Adán y Eva espiritualmente y protegiéndolos, alimentándonos. El padre dice en una de las entrevistas que le hicieron en los años 70, creo, el padre dice que la creación de Adán y Eva fue una creación especial, es decir, Dios los creó Adán y Eva y comenzó la humanidad con Adán y Eva, y que Lucifer los alimentaba con leche animal, es decir, había un proceso, y que entonces había una apertura espiritual de Adán y Eva que les permitía tener una comunicación directa con los ángeles, el toque, creo yo, que podían tocarse, esa sensibilidad de la espiritualidad humana estaba totalmente abierta en esa época, entonces Lucifer podía tocarlos y cuidarlos. Entonces Dios tuvo que encomendar en ese dominio indirecto el cuidado, la protección, el cariño, el buen consejo, la guía espiritual para que Adán y Eva no hicieran nada a Lucifer y los ángeles. Esa era una parte lamentable, señora Brillita, de Dios, de no poder tener un cuerpo. Era justamente la creación de Adán y Eva, se iba a generar ahí la posibilidad de Dios tener un cuerpo por primera vez, en este plano material, físico, una forma. Entonces, los primeros seres humanos, Adán y Eva, eran complicados en varios aspectos. Es decir, era arriesgado en varios aspectos, porque tenían la libertad, tenían que desarrollar su relación con Dios libremente, es decir, fueron creados para ser libres, para decidir libremente las cosas, tenían libre albedrío. El amor tenía la condición de ser experimentado de forma libre. No hay otra forma de que el amor sea amor verdadero si no se aprecia libremente y se decide libremente corresponder al sujeto. Es decir, tiene que haber ahí una relación de libertad en todo sentido. Entonces, por varios aspectos, varios puntos, era muy complejo y delicado toda la creación de Dios. Dios no podía cuidarlos directamente, no tenía cuerpo, entonces tuvo que encomendar el cuidado a los ángeles para que, confiando en ellos, los ángeles pudieran realmente valorarlos como desde el punto de vista de Dios, cuidarlos desde el punto de vista de Dios. Así como Dios los amaba a esos hijos, Adán y los ángeles tenían que sentir el mismo corazón.
Lucifer especialmente, sentir estoy cuidando a los hijos de Dios con ese mismo corazón de cuidado y protección. Entonces Dios solamente podía hacerse presente indirectamente a través de los ángeles. ¿Ah? Así como nosotros ahora cuando somos padres, los padres estamos en una relación de corazón, digamos, de comunicación con nuestro bebé indirecta, porque es un bebecito, es un bebé, no sabe nada, no puedo conversar cosas profundas, pero el corazón está totalmente, el corazón de los padres está totalmente envolviendo al bebé, está completamente envolviendo al bebé. No sé si se entiende, querido hermano y hermana, el dominio indirecto no implica que Dios está en otro lugar. Siempre tuvimos la impresión de que Dios cuando creó, entonces el hombre pasa por el dominio indirecto y da la impresión de que solo tiene que cumplir su responsabilidad y Dios está esperando en otro lugar. Arriba tenemos la formación, crecimiento, perfección y Dios está acá arriba. Dios está arriba, entonces el ser humano comienza a crecer y tenemos esas imágenes en nuestra mente que son conceptuales, son literales. Entonces vemos a Dios allá arriba y yo estoy creciendo todavía. A veces nosotros hacíamos un dibujo donde estábamos. Yo estoy todavía aquí abajo del principio todavía. Cometo pecados, entonces estoy por acá abajo. Ni comienzo a subir. Otros decían estoy acá todavía en la mitad del primer periodo de formación. Y veíamos siempre a Dios allá arriba. Entonces tenemos ideas, ¿no?, en nuestra mente de esto. Y eso va creando una imagen de Dios distante siempre, siempre distante. Entonces con Hermes ayer conversamos de este punto y tomamos el ejemplo de que una madre cuando tiene su hijo, a pesar de que no puede comunicarse directamente, dialogar intelectualmente con él, el corazón de los padres está totalmente envolviendo el bebé, cuidando por todo. Vean ustedes a las mamás jóvenes, cuánto cuidan sus bebés, para todo, que no les pase nada, cuidando para que sea todo perfecto. Los padres quieren que los hijos crezcan perfectos, perfecto. Y a pesar de que el bebé no entiende nada lo que está pasando, es cómodo, para los bebés muy cómodo ir creciendo, avanzando en su crecimiento, no tienen idea del sacrificio que los padres hacen, ¿ah? Y el bebé está creciendo. Es decir, el dominio indirecto se está dando en los niños cómodamente por el amor de los padres, con la protección de los padres. Entonces hay que cambiar este concepto del dominio indirecto, ¿no? Cuando yo estoy en este periodo de crecimiento hacia Dios, en el dominio indirecto hacia Dios, Dios está cuidando todas las cosas. Dios está completamente inmerso en este proceso que yo estoy pasando en este momento hacia mi perfección individual, en este periodo de dominio indirecto todavía en que me encuentro. Entonces, independientemente del nivel que yo me encuentre dentro de esta tabla del periodo de crecimiento, Dios está siempre presente. ¿Se entiende, señora Brillita? Es un poco enredado, parece. ¿No es enredado? Entonces, obviamente, aquí el principio divino es un método, es un conocimiento lo que nos está entregando. Y esta parte no tiene, digamos, nosotros tenemos que explorarla a través de nuestra experiencia. Hay muchas cosas en el principio que simplemente da la información, pero uno tiene que explorarla más y descubrir por revelación o por oración, tenemos que descubrir el amor de Dios, el corazón de Dios, que está detrás de todo siempre. Si uno entiende el corazón de Dios, va a descubrir que nada en la providencia ha sido para Dios distante. Dios nunca ha estado distante de la providencia, siempre ha estado derramando, como dice el Padre, lágrimas, sudor y sangre, junto con el hombre. Nunca ha estado distante. Y en el momento de la creación tampoco Dios está distante. Inclusive las plantas. Dios dice que Dios alimenta a los pajaritos, ¿no es verdad? Dice Jesús, ¿por qué te preocupas? Dios alimenta hasta los pajaritos del campo. Imagínense, Dios está preocupado inclusive de la creación animal. Ellos crecen, pero Dios está preocupándose para que se alimenten. ¿Cuánto más vosotros que sois hijos de Dios? Dice Jesús. Entonces, hay cosas que tenemos que nosotros adicionar de nuestra propia experiencia sobre el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Dios es siempre de mucha preocupación, tal cual una madre y un padre se preparan para recibir al bebé cuando está por nacer, tal cual. Y el cuidado que viene después en ese
periodo de tiempo en el cual el bebé tiene que ser cuidado, amamantado, tiene que ojalá crecer bien, la salud, ¿no? Imagínense, si Adán y Eva en este periodo de dominio indirecto donde Dios se relaciona solo con los resultados del principio, ¿quién cuida entonces a Adán y Eva cuando se enferman? Da la impresión de que Dios no puede meterse ahí. ¿Ah? Ahí tienen que arreglársela solo porque Dios se relaciona solo con el resultado del principio, solo cuando cumple su responsabilidad. Es frío eso. Aquí está escrito. Solo cumpliendo su responsabilidad, entonces Dios puede, atrás, después allá al otro lado, Dios puede tomar dominio. Entonces, ¿cómo Dios quiere tomar dominio? Se ve todo así muy excéntrico. La relación con Dios es muy excéntrica. Entonces, muy diferente, querido hermano y hermana. El dominio indirecto implica para Dios el momento de más entrega, de más estrés para Dios. Es donde Dios está más concentrado en el proceso, porque implica que un pequeño error puede desviar todo para otro lado. Entonces el dominio indirecto, a pesar de que la palabra dice indirecto, el corazón de Dios es donde está más estresado y más preocupado. Es el periodo cuando los padres que tienen que proteger a su hijo para que crezca bien, sanito, es un periodo de mucho estrés para los padres, de mucho estrés, de mucha preocupación. Los padres no duermen. O se enferma el bebé, los papás se ponen terribles de preocupados cuando un bebé no sabe decir lo que le pasa, ¿no? Y se enferma. Para los padres eso es un estrés tremendo. Y estamos con los bebés en ese periodo de indirecto, de dominio indirecto. Si el bebé pudiera hablar, si pudiera decir lo que le pasa, sería fácil, pero no puede. Entonces el dominio directo, querido hermano y hermana, lo que yo quiero llevar es que podamos ver el corazón de Dios en esta etapa. Dios obviamente quiere dominarnos directamente, eso es lo que Dios espera, que podamos entrar en ese dominio, en ese reino de comunicación directa, donde el amor de Dios gobierna completamente nuestras relaciones, pero no significa que en el periodo de crecimiento estamos solitos. Dios me tira nomás ahí, yo nazco y espera al otro lado que yo cumpla mi tarea. Dios me coloca la prueba nomás ahí y está esperando que tenga buenas notas, ¿no? Y está por allá afuera, indiferente, esperando que yo cumpla. No, no es así. No es de esa forma el corazón de Dios en este dominio indirecto. Por lo menos yo lo veía así y me desanimaba un poco de pensar de que yo cometo tantos errores cada día y nunca voy a tener un resultado a través del cual Dios pueda realmente tomarlo. Dios, como el autor del principio, se relaciona con la creación indirectamente, relacionándose directamente solo con los resultados de su crecimiento, que están de acuerdo con el principio. Si no están de acuerdo con el principio, peor todavía. Entonces, la mayoría de las veces en mi vida de fe hice cosas fuera del principio. Entonces Dios estaba siempre lejos. No es así tanto, querido hermano y hermana. Claro, se produce una barrera cuando alguien comete un error, hay algo que daña el corazón de Dios también, pero es también el momento más difícil para Dios porque Dios es afectado directamente por el error que yo cometo. Es decir, Dios está pegado a nosotros, querido hermano y hermana, en todo. No hay ningún momento en la vida del ser humano, sea buena o mala, que Dios está alejado, Dios está pegado. Es casi como cuando un hijo hace algo malo, el papá es empujado también a experimentar la misma emoción, vergüenza, puede sentir el papá, siente vergüenza, pena, pero es afectado directamente por los errores de los hijos. No hay distancia. Aún con el ser humano caído, Dios está pegado por el tema de que somos hijos de Dios. Claro, hijos caídos, hijos con linaje diferente, pero eso no quita para Dios el hecho de que somos el resultado de Dios en nuestra existencia. Entonces, querido hermano y hermana, este es un punto. Entonces, el dominio directo, agregando a este concepto de que Dios se relaciona solo con el resultado, no significa que Dios está lejos, Dios está directamente involucrado, más que nunca, en este periodo, más que nunca. Es el periodo donde Dios más que nunca no está prestando atención en cada etapa de la creación
del desarrollo del crecimiento de su hijo espiritualmente, de su hija, de su hijo. Ahora, el dominio directo es muy interesante también, porque yo lo creía, como dijimos al principio, que el dominio directo, Dios puede dominar directamente a una persona cuando alcanza la perfección. Pero como dijimos anteriormente, la perfección es la relación con Dios directamente. Y puede, en cierto nivel, dominar al ser humano. Pero si Dios domina, si el dominio directo implica dominar al hombre, está incompleto, porque el ser humano se compone de hombre y mujer. Cuando ambos están unidos se tornan el cuerpo de Dios. Entonces Dios ahí sí puede decirse que tiene dominio directo, cuando el hombre y la mujer están completamente unidos. Ahí se habla de dominio directo, 100%. Aquí dice qué es el dominio directo de Dios y cuál es su propósito. El hombre entra en el dominio directo de Dios cuando el marido y la esposa cumplen el propósito del bien mediante la acción perfecta de dar y recibir de amor y belleza entre sí, de acuerdo a la voluntad del sujeto, en perfecta unidad con el corazón de Dios, estableciendo el fundamento de 4 posiciones al llegar a ser un solo cuerpo unido. Eso para mí nunca lo había leído así, de esa forma. Es interesante. Entonces el dominio directo perfecto no significa que Jesús, o hablemos de los hijos unigénitos de Jesús y la madre verdadera y el Padre, cuando alcanzó la perfección individual, no significa que no tenía Dios un dominio directo sobre ellos. Claro que hay un dominio directo. Pero el dominio directo al que se refiere es cuando ambas partes se unen perfectamente y Dios puede dominar dentro de este fundamento de 4 posiciones. Recuerden que el Padre celebró, no me acuerdo qué año, señora Brillita, la perfecta unión entre el Padre y la Madre. Hubo una gran celebración que se hizo donde el Padre festeja el hecho de que los padres verdaderos llegaron a una perfecta unión como esposo y esposa con Dios. Entonces, el dominio directo en el sentido completo de la palabra solo se cumple cuando se realiza esto, cuando el hombre entra en el dominio directo de Dios, cuando el marido y la esposa cumplen el propósito del bien mediante la acción perfecta de dar y recibir de amor y belleza entre sí de acuerdo a la voluntad del sujeto, que es Dios, en perfecta unidad con el corazón de Dios, estableciendo el fundamento de 4 posiciones al llegar a ser un solo cuerpo unido. Por lo tanto, el dominio directo es el reino de la perfección. Es decir, ahí ya se llegó al nivel de Adán y Eva, que son 2 cuerpos separados de la naturaleza de Dios, se unen como esposo y esposa, y esa unidad implica una imagen directa, esa es la imagen perfecta de Dios. Dios se ve reflejado perfectamente a través de este hombre y esta mujer. Cuando hablamos así que se unen perfectamente, es en el sentido del corazón, porque son 2 cuerpos, Adán y Eva. 2 cuerpos, está mi esposa, estoy yo, pero de corazón se tornan absolutamente unidos. Cuando Dios ve esa imagen perfectamente unida con Dios, esposo, esposa, con Dios, y luego los hijos, este fundamento de 4 posiciones, entonces ese es el dominio directo de la perfección. Estamos destinados a hacer realidad este dominio directo de Dios, pues debe existir para que se realice el propósito de la creación. ¿Qué significado tiene para el hombre el dominio directo de Dios? Si Adán y Eva se hubieran perfeccionado centrados en Dios, llegando a ser un solo cuerpo unido para formar el fundamento de 4 posiciones a nivel familiar, viviendo entonces una vida de bondad en perfecta unidad con el corazón divino, este estado sería el dominio directo de Dios. Un hombre en tal estado puede poner en práctica la voluntad de Dios, comprendiéndola y experimentando el corazón de Dios, que es más fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú formas una familia perfecta y desarrollas el corazón de padres, entonces puedes entender a Dios plenamente. A nivel individual, que fue el gran dolor de Jesús, haber ido al mundo espiritual sin haber podido experimentar el corazón de padre, se fue al mundo espiritual soltero, faltó una parte. Pero no significa que Dios no tenía una relación con él, como dijimos, tenía una relación con Dios directa, una relación directa con Dios, pero no había un dominio directo. El dominio directo se da cuando el objeto
que es papá y mamá unidos perfectamente, completamente entienden el reino del corazón de Dios, completamente. Entonces hay una resonancia total con el corazón de Dios. Por eso es importante la familia y experimentar amor de padres. Si no experimentamos amor de padres, es difícil entender, empatizar con Dios. Por eso, básicamente, la tradición cristiana se desarrolló en el nivel de hermanos. Y Jesús fue un maestro, básicamente, más que padre, ¿no? Creo que en ninguna parte aparece que se le menciona a Jesús como padre, algún discípulo, pero como mi maestro, mi hermano mayor. Hermanos, entonces se creó una cultura cristiana basada en el corazón fraternal, muy profunda, además, muy profunda, el corazón de hermano que el cristianismo desarrolló. El padre dijo que la relación de hermanos que desenvolvió el cristianismo es muy profunda, es muy especial. Entonces, un hombre en tal estado puede poner en práctica la voluntad de Dios comprendiéndola y experimentando el corazón de Dios, que es más fundamental. Así, cuando nosotros nos tornamos padres, desarrollamos el corazón de padres, ahí sí por primera vez entendemos plenamente el corazón de Dios, qué es lo que Dios siente hacia nosotros. De igual manera que cada parte o nervio del cuerpo humano se pone en acción por las órdenes de la mente humana, que es invisible, así también el hombre actúa según la voluntad de Dios en obediencia a sus órdenes, cumpliendo así el propósito de la creación. A continuación estudiemos cómo el hombre asume un dominio directo sobre todas las cosas, cuando el hombre perfecto como sujeto y el mundo físico como objeto llegan a ser una completa unidad centralizada en Dios y establecen el fundamento de 4 posiciones, y cuando el hombre cumple así el propósito del bien mediante la acción perfecta de dar y recibir de amor y belleza, con el mundo físico de acuerdo a su voluntad, en perfecta unidad con el corazón de Dios, entonces el hombre asume dominio directo sobre todas las cosas. Bueno, acá también lo vimos ayer con Hermes en el segundo ciclo de la conferencia, donde se analiza justicia, injusticia, belleza, bondad, y cómo se determina la belleza en las cosas. La belleza en las cosas la determina la cosa, o el hombre es el que al ver aquel objeto, al estar conectado con Dios, entonces le da el valor que corresponde. Eso lo vimos ayer también con Hermes. Y yo le dije a Hermes que esta parte que entra acá, más adelante, sobre lo que es belleza, lo que es bondad, es del campo de la filosofía. ¿Ah? La filosofía analiza estos términos. Con la diferencia que la filosofía no entiende a Dios, entonces el principio da un plus a más, porque nos ayuda a entender del punto de vista de Dios el valor que tienen las cosas. Y como un ser perfecto, al ver la creación, le da un valor verdadero a todo lo que existe en la creación. Todo lo que existe, por el hecho de que entendemos a Dios y su creación, le damos un valor a ello. Entonces eso es lo que me pareció muy interesante, querido hermano y hermana. Voy a volver acá al slide, solo un momento. Entonces, aquí entonces existe una relación indirecta cuando estamos nosotros pasando por ese periodo de crecimiento, y luego existe una relación directa con Dios cuando alcanzo la madurez espiritual y me relaciono con Dios. Es el camino individual que alcanzó Jesús también cuando se perfeccionó. Hay una relación directa, pero solamente cuando mi esposa alcanza la perfección y yo alcanzo la perfección y formamos una familia, entonces recién ahí Dios puede tener dominio directo sobre nuestras vidas. ¿Ah? Una vez que nos tornamos padres y luego abuelos, mucho más todavía, el corazón va profundizándose cada vez más y va resonando cada vez más profundo con el corazón de Dios. Entonces Dios puede tomar dominio directo. Dios no puede tomar dominio directo si hay alguna parte que falta en el desarrollo del corazón. ¿Se entiende, señora Brillita? Es que aquí yo veo a la señora Brillita. Si falta una parte en el corazón que todavía no se ha desarrollado, Dios no puede dominar directamente. Aquí cuando se habla de dominio, da la impresión de que el ser humano es anulado cuando Dios domina, ¿verdad? Parece que Dios es el que domina, pero no es así. Todo lo contrario, querido hermano y hermana. Lo que menos quiere es estar dominando a alguien.
Es en un sentido solamente que se dice un dominio directo. Pero podríamos decir que es un dominio recíproco. El Padre dijo muchas veces que Dios desea ser dominado también por el amor. Dios quiere ser dominado por el amor verdadero. Dios quiere ser hasta esclavo, él dijo, hasta sirvientes. Quiere ser siervo cuando se trata del amor verdadero. Entonces, cuando se habla de dominio directo, es otro punto también que alguna persona por ahí que está en contra del sistema, en contra de cualquier tipo de dominio, y escucha esto, va a decir, no puede ser. Dios también quiere dominarme. No, pero hay que aclararlo. Tenemos que aclarar todo esto, el corazón de Dios, profundamente. Nunca estamos solos, nunca ha estado sola la humanidad. Dios ha estado siempre pegado a la humanidad. Por eso para Dios ha sido muy difícil todo este tiempo histórico donde ha tenido que ver las cosas malas que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Cuánta maldad hemos hecho y Dios no puede apartarse, no puede no mirar esa realidad. Esa es la dureza de la providencia. Dios ha tenido que soportar la acusación directa de Satanás y Dios tiene que mirar su creación así como está. Esa es la parte negativa. Pero Dios también tiene esperanza cuando ve al ser humano levantándose a través de la historia y acercándose poco a poco a su ideal. Poco a poco se va acercando a su ideal. Entonces Dios también puede sentirse con esperanza cuando nos ve levantándonos, saliendo de la oscuridad y entrando más y más al camino de la luz, más cerca de Él. Pero Dios no puede apartarse, nunca, 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 nunca. Entonces no hay ningún momento, querido hermano y hermana, en la vida del ser humano donde estemos solos. No existe en ningún momento nada. Estamos, como dice la Biblia, creo que en Juan, en Dios somos, en Dios estamos y en Dios nos movemos. Dice, es decir, todo está formando parte de la naturaleza de Dios, del corazón de Dios, está todo involucrado. No hay nada que sea creación de otro ser ajeno a Dios. Todo es de Dios, estamos dentro de Dios, vivimos en Dios, caminamos en Dios. Entonces, esto nos ayuda, esta comprensión nos ayuda a percibir la presencia de Dios en nuestras vidas, querido hermano y hermana, en todo momento. Y especialmente cuando nosotros, como bebés que somos, todavía no sabemos caminar bien en nuestra vida de fe, no vemos bien quién está cuidándonos, no vemos a Dios. Es como un bebé que no ve a los padres. Los bebés cuando nacen no tienen la visión desarrollada todavía, se va desarrollando de a poco. Somos nosotros igual, no vemos quién nos está cuidando, pero la vida está continuando para el bebé y está creciendo, sin que se dé cuenta realmente. Hasta que el bebé tiene su propia familia, imagínese usted, hasta que el bebé se torna adulto y tiene su propia familia, recién ahí descubre el valor de los padres. Ahora entiendo a mi papá y mi mamá. La preocupación que tenía, el cuidado que tenía cuando yo era chiquitito, ¿no? Cuánto estrés, cuánta preocupación, no podían dormir. Recién ahí, imagínese lo que significa. Todo un proceso para madurar y darse cuenta. Pero para el bebé, inclusive cuando somos adolescentes, pasamos una etapa de rebeldía contra los papás, ¿verdad? Hacemos sufrir a los papás porque queremos hacer lo que queremos, estamos con todas esas hormonas ahí floreciendo y nos tornamos rebeldes. Todavía a ese nivel no comprendemos a los papás, no los comprendemos. Pero los papás, su corazón ha estado ahí, siempre el corazón de los papás está preocupado. Imagínense, cuando yo voy a ver a mi mamá, yo voy a cumplir 60 años, falta poco, algunos años, pero ya voy para allá. Todavía mi mamá cuando llego allá me dice, mijito, lávese las manos. Se lavó las manos. También le dice a mi hermano, que ya tiene 60 años mi hermano, todavía ella nos dice, ¿se lavaron las manos, mijito? Vaya a lavarse las manos. Continuamos todavía como niños que los padres tienen que proteger. Se siente todavía, nunca cambia, nunca pasa ese periodo de amor y preocupación por los hijos. Es increíble. Yo me estaba recordando eso. Y el corazón de los padres nunca se acaba. Siempre, eternamente, tienen ese corazón hacia sus hijos. Entonces Dios es así, querido hermano y hermana. Dios es así, pero Dios tiene la tremenda dificultad que no tiene boca para expresarlo. Directamente, Él quiere directamente.
no tiene boca. Si ese es el gran drama de Hanul Pumunin. Las bocas deberían ser Adán y Eva, las bocas perfectas. Perfectas deberían haber sido Adán y Eva. El canal perfecto de la naturaleza de Dios era Adán y Eva, la imagen directa. Ellos serían los padres verdaderos de toda la humanidad. Solo existen unos padres verdaderos, no todos padres verdaderos, unos. La imagen eterna de Dios estaría directamente en Adán y Eva. Nosotros, supongamos que hubiéramos estado en el mundo ideal y quisiéramos ver a Dios directamente, su imagen directa. Entonces podríamos simplemente abrir nuestro sentido espiritual y ver a Adán y Eva ya en el mundo espiritual, a nuestros padres verdaderos. Los podríamos ver y ver la imagen directa de Dios, cómo Dios se contempló a sí mismo la primera vez. Luego vienen otras imágenes de Dios, pero ya son imágenes que se van multiplicando, se van dividiendo, subdividiendo, multiplicando. Ya se va diversificando la imagen de Dios. Pero la primera imagen absoluta de Dios sería Adán y Eva. Ahora tenemos a los padres verdaderos como la imagen de Dios. Padre verdadero, madre verdadera, son la imagen de Dios también. Hubiera sido Jesús, pero no se pudo, entonces tenemos a los padres verdaderos directamente. Los podemos ver. Y yo sería una parte también de la imagen de Dios, pero los padres verdaderos estarían ahí eternamente mostrando la imagen de Hanul Pumunin. Pero no se pudo y Dios a lo largo de la historia no ha podido mostrar su cariño, querido hermano y hermana, por nosotros. ¿Cuánto Él habría querido mostrar su cariño, sus lágrimas a la humanidad, al ser humano que ha sufrido, especialmente aquellos santos que sufrieron por una buena causa, que dieron su vida por otros, que en sus momentos de agonía clamaban a Dios para que Dios los confortara en su soledad, en su sufrimiento. ¿Cuánto Dios hubiera querido tocarlos? Hacerles sentir el toque como el bebé cuando llora, cuando está con dolor de estómago, llora y la mamá lo toca al bebé, lo toca físicamente. Para el bebé no sirve que la mamá piense que el bebé tiene que saber que está preocupada. No sirve para el bebé necesita el toque directo de los papás. Entonces Dios también querría haber tocado a cada uno de nosotros directamente, querido hermano y hermana, pero no puede, todavía está limitado, y ahora nosotros estamos con la tremenda misión de romper los puntos de vista que se tienen de Dios, como un Dios frío, un Dios caprichoso, ¿no? Un Dios que crea y después que los crea se divierte mirando quién está cometiendo pecado para castigarlo. Ese es el hobby de Dios. El hobby de Dios es mirarnos para ver quién comete pecado y a unos los condena, a otros no. Esa es la imagen que tiene la gente distorsionada de Dios. La gente simplemente tiene que pensar cómo yo soy como padre, como madre, para entender a Dios. Y va toda esas ideas locas, ¿no? que Lucifer fue metiendo en el corazón del ser humano sobre Dios, se van a disolver, se van a esfumar. Porque yo soy una creación de Dios, soy papá, soy mamá, soy abuelo. ¿De dónde viene eso? También había una generación atrás, también habían papás, habían mamás, habían abuelos, abuelas, bisabuelas. ¿De dónde viene eso? Viene de Dios. Dios es así. Entonces el ser humano, cuando rompa todo su resentimiento que tiene hacia Hanul Pumunin, hay un resentimiento profundo hacia Dios, porque se sintió abandonado, y como Dios nunca pudo mostrar su cara, el ser humano siempre sintió que este mundo es una miseria. Como dijo alguien por ahí, si Dios existe, Él creó y se fue. Él creó y se fue a algún lugar. Entonces tenemos que resolver nosotros este drama en este mundo físico. Se desarrollaron filosofías de ese tipo. Entonces, querido hermano y hermana, ahora estudiando un poquito esta parte del principio, nos aclara mucho sobre lo que es una relación con Dios personal, individual, una relación pero que no es completa todavía. Solamente es completa cuando el ser humano se une con su esposa perfecta y pueden realmente tornarse el objeto de la alegría de Dios eternamente, perfectamente. Cuando hablamos de perfecto es un periodo realmente, ¿no? No podemos nosotros decir que basta con que yo simplemente persevere en la vida de fe y que esté junto con mi esposa
y ya cumplamos nuestra responsabilidad. Y eso es noble realmente, perseverar y ser fuerte en la vida de fe. Pero las cosas tienen que llegar a funcionar, señor Wolf, tienen que llegar a funcionar como Dios quería, perfectamente. Porque mientras no se llegue al punto original, no puede haber alegría perfecta, realmente. La alegría, la sonrisa perfecta, la alegría perfecta solo se da en un ámbito perfecto. Tenemos que llegar allá, querido hermano y hermana. Como nosotros somos seres que tenemos valor, tenemos dignidad, nosotros queremos llegar a lo perfecto. No queremos algo que sea 99,9% solamente. Porque si es 99,9% todavía voy a sentir, no es todavía lo que debe ser. Debo alcanzar perfectamente ese nivel. Y eso puede demorar algún tiempo, bastante tiempo, porque hasta que el mundo esté todavía en caos y este mundo continúe generando seres humanos que están fuera de la órbita del amor de Dios, todavía Dios no puede sonreír perfectamente tampoco. Es decir, hay otra parte ahí. La humanidad tiene que ser restaurada completamente, completamente, para que todos entremos al final al reino que Dios deseó siempre, donde no hay pecado, no hay maldad y hay una relación perfecta con Dios. Esa es una meta real, real, querido hermano y hermana. Tenemos que llegar allá. Pero no nos desanimemos porque aunque estemos todavía muy lejos de ese ideal perfecto que Dios desea, pero ya podemos nosotros resonar con Dios en un nivel como nunca antes imaginamos. Ya podemos resonar con Dios y eso es algo grandioso para nuestra era, en este momento de la providencia. Es algo grandioso que ya podemos resonar con Dios. A veces resuena el esposo, resuena primero, o la esposa resuena primero y el esposo no resuena, pero el hecho de que podemos resonar, que tenemos ahora la posibilidad de resonar con Dios, entender a Dios, ya es una cosa extraordinaria. En este momento de la historia humana, fíjense el mundo como está, querido hermano y hermana, es un caos el mundo. Pero que nosotros en medio de este mundo podamos comenzar ahora a resonar con Dios es algo extraordinario. Es una bendición tremenda que tenemos de poder comprender a Dios y sentir a Dios a ese nivel. Hace poquito que comenzó esto en la providencia de los padres verdaderos, hace muy poquito. Y cada vez la madre está abriendo más y más la posibilidad de realmente experimentar, por lo menos acá, una relación directa con Dios. Una relación directa con Dios. Dominio directo de Dios sobre nuestra familia va a demorar, ciertamente, porque no es fácil que dos personas, esposo y esposa, logren la misma sintonía y no tengan ninguna pizca de egoísmo. Imagínense, nada, absolutamente verdadero. Eso va a demorar un poquito, pero aquí ya es maravilloso, señor Wolf. Esta relación directa con Dios ya es maravilloso. Ya entro en un nivel de profunda alegría de poder encontrarme con mi padre. Mi Janul Pumanín, por fin, está conmigo. ¿Ah? Mi padre. Puedo conversar con él, puedo hablar con él, puedo sentir su inspiración, puedo hacer pequeñas cositas para darle alegría, para darle felicidad. Puedo ser un canal para hablar para otras personas de su amor, ¿no? Y de su presencia, que no está solo, decir cosas para los demás a través de mi boca, a través de mis sentidos, puedo ser un canal para Dios. Este campo, que fue el campo que Jesús desarrolló como un hijo de Dios individualmente, nosotros podemos entrar también ahí, en cierto nivel. Y esta acá es difícil, inclusive la familia verdadera está tratando de alcanzar ese nivel también. Así que lo podemos dejar ahí para que llegue para nosotros en el momento que deba llegar, vamos a llegar ahí. Pero aquí, querido hermano y hermana, en esta área de la relación personal con Dios, individual con Dios, está abierto para todos. Está abierta esa relación con Dios. Si entro ahí profundamente, mi relación con mi esposa va a mejorar también. Es decir, se gana por todas partes. Si comienzo a tener una relación cada vez más directa con Dios, Dios se hace real en mi vida, la relación con mi esposa o la esposa con el esposo o los padres con los hijos va a mejorar inmediatamente. Eso está conectado todo también con esta otra parte de aquí abajo. Va a adicionar muchas experiencias profundas.
Hermano y hermana, ¿alguien quiere reflexionar sobre esto? Un minutito nomás para que no nos pasemos. Si alguien quiere compartir algo. Un minuto tenemos. ¿Alguien quiere reflexionar? ¿Se entendió? ¿Se entendió, no? A ver si alguien puede reflexionar sobre Reflexiono. Sí, adelante. Ah, no, pero el señor Oestergel, no del señor Oestergel, yo no. Ya, entonces. Bueno, adelante. Adelante. Ah, le agradezco mucho haber tocado ese tema porque siempre desde el inicio esta párrafo del dominio indirecto me trae mucha angustia y siempre me hizo sentir una imagen de Dios ah, bastante calculador o más frío y que nunca podía resonar con esta frase, ni podía enseñarlo. Y me daba siempre pena de cuando alguien lea esto, o un cristiano lea esto, que ya tiene más relación con Dios y de repente lea y tan distante, solo el resultado, y muy frío. Entonces, siento mucho agradecimiento por esta muy profunda explicación que usted ha dado, que es muy necesario. Y ya, creo que el principio divino, el Padre mismo dijo una vez, tiene que ser nuevamente expresado, escrito, porque y ahora la Madre ya ha hecho su parte para que podamos mucho más ver todo desde el punto de vista del corazón de Dios. Ujú. Así tiene todo sentido, como el ejemplo del bebé es totalmente tiene sentido y así debe ser también de Dios para nosotros en toda nuestra vida. Es muy profundo y le Ujú. agradezco mucho. Muy bien. Sí, Bueno, muchas bien. gracias, señora Brigitte. Bueno, eh, esto es para cuestionar, querido hermano y hermana. No, cuando comparto alguna reflexión, cuestiónelo y vea si tiene lógica. ¿Ya? Hay que escucharlo con el corazón, con la mente original, para ver si tiene lógica. Si alguien siente de que falta agregar algo más, agréguele algo más también. Pero es una perspectiva, ¿ya? Para que así vayamos todos reflexionándolo, madurándolo adentro. ¿Ah? Y como mencionó la señora Brillita, también ella pensó en lo mismo. Entonces somos varios, señora Brillita, señor Wolf. Somos varios, porque para mí me afectaba mucho eso también. Lo encontraba así demasiado difícil, porque cuando comencé en la iglesia cometía errores a cada rato, entonces nunca llegaba a, a un resultado que Dios pudiera tomar. Y estaba en ese círculo. ¿Ah? Entonces también fue interesante. Y ayer conversamos esto con Hermes, este punto. Muy bien, muchas gracias. A ver si alguien quiere orar, querido hermano y hermana, finalizar con una oración. ¿Quién se anima? Miguel, vamos Miguel. En orar, para esperar. Sí. Padres celestiales, amados padres verdaderos, queremos darle gracias, Padre, por su educación, por enseñarnos más profundamente su corazón hacia nosotros, Padre. Queremos, ojalá, Padre celestial, nosotros no acusarnos a nosotros mismos, tal vez, de forma eh, como Satanás, Padre celestial, nos ve, como Él quiere que nos veamos, sino que ojalá podamos tornarlos cada vez más originales, más cerca del ideal y poder resonar, Padre, junto a la Madre verdadera que está conduciendo a la providencia a una estancia muy preciosa, Padre, muy linda, en la cual ojalá todos podamos entrar y resonar junto a usted y a los padres verdaderos en una dimensión distinta, Padre Celestial, a la que el mundo ha visto hasta ahora. Queremos, Padre Celestial, orarle para que ojalá podamos estar relacionándonos con usted durante todas las actividades de este día, que usted pueda sentirse parte de nuestro día, Padre Celestial, pueda interactuar y también darnos mensajes y también sirvamos de canales para los demás y así poder tener un día, ojalá, armonioso, Padre.
muchísimas gracias por este nuevo día de vida, nuevamente por su educación constante. Y oramos todo esto en el nombre de los presentes y en mi propio nombre, Miguel Arias, una familia bendecida central a Yu. Ayu. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Buena semana. Comenzamos ahora una nueva semana. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Javier, ¿puede quedarse un minuto? ¿O está No, ya, ya. Podemos. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Miguel, Sí, déjame ir al baño primero, Miguel. y obvio, vaya, no. Solo un momento.